La historia la escriben los datos, pero la memoria la construyen las historias. Bienvenidos a un recorrido por el periodismo que se atrevió a hacer arte. Hola a todos, mi nombre es Abril Dávila, estudiante del quinto trimestre de Comunicación Social de la Universidad Bicentenaria de Aragua, y este es mi paso y un recorrido por lo que es el periodismo literario. Antes de iniciar este recorrido, es importante resaltar qué es el periodismo literario. Y pues, no es más que un género que combina las técnicas narrativas de la literatura con los principios del periodismo, creando relatos vividos y detallados sobre eventos y personas del mundo real. Su objetivo es contar historias reales de forma profunda, donde los hechos cobran vida mediante una prosa rica y una marcada perspectiva autoral. Autores como Truman Capote y Gabriel García Márquez han destacado por ser quienes han revolucionado la manera en que se narran los hechos. El periodismo literario se distingue por sus características únicas que lo diferencian de otros tipos de periodismo: el uso del lenguaje, una profundidad narrativa, relato en primera persona y un enfoque en los contextos humanos. A este género, sus antecedentes se remontan a las crónicas de Indias en el siglo XVI y a las narraciones de los viajeros. Sin embargo, se consolidó como género a finales del siglo XIX, con el modernismo latinoamericano, destacando a José Martí y Rubén Darío. Las crónicas de India no son más que un vasto corpus de narraciones diarias, cartas e informes redactadas durante el descubrimiento, conquista y colonización de América. El periodismo literario da un gran salto a los años 60, con el nuevo periodismo norteamericano, destacando autores como Truman Capote o Tom Wolfe, y finalmente su fuerte impacto en Latinoamérica con plumas como Gabriel García Márquez o Rodolfo Walsh. A Sangre Fría, de Truman Capote, por ejemplo, es una de las obras más emblemáticas del periodismo literario. Este libro revolucionó la manera de contar historias reales al ofrecer un relato detallado del asesinato de una familia en Kansas. El periodismo literario sigue siendo pertinente en el panorama del periodismo actual, debido a su capacidad para ofrecer una narrativa profunda y emotiva que va más allá de los reportes tradicionales. Este enfoque ofrece una variedad de beneficios importantes para la comunicación de temas complejos. Entre los paradigmas del periodismo literario destacan el paradigma funcional, que exige fidelidad absoluta a la realidad. A diferencia de la ficción, en el periodismo literario no se inventan los hechos, ni diálogos ni personajes, pero se utiliza el ritmo, el tono y la estructura de la narrativa para exponerlos. La mirada autoral, el periodismo de inversión, rompe con la clásica objetividad distante. El cronista suele estar presente en la historia, involucrándose para observar los hechos desde una perspectiva íntima y subjetiva, pero también veraz. Conversando un poco acerca de las perspectivas del periodismo literario, el legado del New Horseline destaca en herederos de autores como Truman Capote o Thomas Wolfe. El género evolucionó hacia la democratización de las crónicas en revistas especializadas, el auge del boom latinoamericano y contemporáneo. Autores como Gabriel García Márquez, Rodolfo Walsh y referentes actuales como Leila Guerreiro han consolidado el periodismo narrativo en Iberoamérica como un espacio de profunda reflexión y resistencia social. Y por último, la hibridación en la era digital, pues la perspectiva actual de este género se expande hacia el periodismo transmedia, donde los relatos largos conviven con formatos inmersivos, podcasts y todas las plataformas digitales. Y finalmente, para tocar el último punto, que son los géneros periodísticos, pues los definimos como formatos periodísticos o discursivos que se centran en la interpretación, el análisis y la postura subjetiva del autor frente a un tema de interés público, donde su objetivo principal no es solo informar, sino persuadir, orientar o generar un debate. Se divide principalmente en los géneros de opinión escritos y los icónicos, que son los visuales. Los géneros de opinión escritos, que son aquellos que utilizan la palabra escrita para argumentar y expresar los juicios de valor, y entre los más destacados están el editorial, que es un artículo que refleja la postura institucional o una línea ideológica del medio de comunicación sobre un tema de actualidad. El artículo de opinión, que es un texto firmado por un colaborador, experto o figura reconocida que expresa su visión particular sobre un asunto específico, gozando de total libertad estilística. La columna, que es un texto breve de opinión que se publica en un periódico, ya sea semanal o diario, y firmado. Esto está escrito por un autor fijo. Destaca por su tono personal, estilo literario y capacidad de análisis rápido.
Las cartas al director, que son textos breves escritos por los lectores de un periódico o revista, en los que expresan sus quejas, opiniones o puntos de vista sobre diversos temas. Y finalmente la crítica, que es un género que evalúa y emite un juicio valorativo sobre obras culturales, deportivas o artísticas, como por ejemplo el cine, el teatro, los libros, el arte o la gastronomía. Luego tenemos los géneros de opinión icónicos, que son los visuales. Estos son los que transmiten una postura crítica o interpretación de la realidad, utilizando la imagen como lenguaje principal, apoyándose en menor medida del texto. Principalmente la caricatura política, que se usa como humor gráfico. Es una ilustración satírica o cómica que exagera los rasgos físicos de personajes públicos o situaciones políticas para emitir una crítica mordaz o una burla sobre un hecho noticioso. Luego tenemos la viñeta cómica, que es una secuencia breve de dibujos que a través de la ironía o la comedia aborda temas de relevancia social, ya sea social o personal, mostrando la visión del historietista. Tenemos la fotografía de opinión, que aunque la fotografía suele ser informativa, el encuadre, el ángulo, el contraste o el momento captado por el fotoreportero pueden evidenciar claramente su postura ideológica o crítica ante el evento fotografiado. Y finalmente la infografía de opinión, que es una representación gráfica que además de utilizar datos, implementa elementos visuales en metáforas o jerarquización de datos para dirigir la interpretación del lector hacia una conclusión específica.